su taller estaban los primeros dos elementos que se presentan en una investigación, que son el tema y el título de investigación, ¿verdad? Entonces, hay una forma muy sencilla de poder caracterizar o diferenciar entre un tema y un título. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un tema y un título? Tema y título, ¿cuál es la diferencia? Muy bien, ¿y el título? Perfecto. La característica esencial para diferenciar entre tema y título es que el tema es general. El tema siempre va a ser general y el título es específico. ¿Ok? Un ejemplo, si mi investigación estuviera enfocada en periodismo digital, por ejemplo, mi tema sería periodismo digital. Y mi título, que es de carácter más específico, tendría elementos de delimitación, lugar, situación y contexto. Entonces, un tema es algo muy general. En todos los contextos el tema siempre va a ser general, ¿ok? Y el título va a tener elementos. Cuando usted vio dentro del séptimo y octavo semestre el proceso metodológico de diseño de anteproyectos, debe recordar usted que siempre le indicaban que un título tiene que llevar ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Eso me permite a mí identificar que el título es más complejo. Pero mi tema es algo muy general. El tema puede tener 4 a 5 palabras, como puede tener 2 palabras, que en este caso fue periodismo digital. Pero si yo quisiera que ese tema se convirtiera en un título, hablaría acerca de la redacción, ¿verdad? La redacción periodística de medios tradicionales enfocada en plataformas digitales en la ciudad de Guayaquil. Ahí yo tengo un título. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Utilizar la estructura del tema para yo poder estructurar un título. Y un título tiene diferentes elementos como ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Por lo general yo siempre los invito a que ustedes traten de conectar el título o la construcción de las preguntas del título con las 6 preguntas bases del periodismo. ¿Ok? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Lo que por ahí vamos a eliminar podría ser el por qué en ciertos casos, pero si está, no hay ningún problema. Entonces, cuando usted quiera recordar cómo se estructura un título de investigación, trataría de recordar las preguntas bases de la estructura de un libro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? Ante esos elementos ya tendría usted tranquilamente definido entre tema y título. Entonces creo que queda un poco más clara la diferencia entre tema y título, ¿no? Nunca van a ser similares como una experiencia. Yo he sido profesor en varias universidades en la ciudad de Guayaquil, ¿ok? Y en todas las estructuras investigativas el tema y el título nunca van a cambiar. Inclusive, quizás pueda ser una de las preguntas que ustedes les realicen, o quizás la noción que lo debía haber mencionado el maestro anterior. Los temas de investigación no se pueden modificar, mas los títulos sí se pueden modificar, porque el tema es un planteamiento general, y al ser un planteamiento general, queda preestablecido. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estaban en séptimo semestre, planteaban su tema y su título, iban a octavo, y ya no podían cambiar el tema? Pero el título sí lo podían modificar. Sampieri, Bernal, Anxuber, Tobón manifiestan que el título sí puede ser moldeable en función de la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a cambiar yo en ese título? Lo único que voy a modificar son de las preguntas bases. Puedo cambiar el qué, el cómo, el dónde, el para qué o el para quién. Entonces lo único que voy a hacer yo es modificar, pero un tema no lo puedo modificar. Entonces ahí ya tenemos varias características. El tema es general, el título es específico, el tema habla acerca de un planteamiento general y el título utiliza determinadas preguntas que lo estructuran o formulan, como en el caso de las 5 o de las 6 preguntas bases que se realizan
en un link informativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Ok? Otro elemento importante es de que el título no se puede modificar, pero el tema no. El título sí, el tema no. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo solamente estoy haciendo un repaso porque realmente yo he dado metodologías en varias universidades. Ahorita me han pedido que les dé el repaso a ustedes y lo trato de hacer de la forma más flexible. Yo entiendo que a veces es un poquito complejo el proceso metodológico. Pasado del tema y del título viene la primera estructura que se plantea en una investigación. ¿Cuál es? Priscila. ¿Cuál es la primera estructura que se plantea en una investigación? El problema, así es, el problema de investigación. Pero el problema de investigación está dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos partes principales? Incluso en determinadas estructuras, como en la nuestra, está compuesta hasta de 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sistematización del problema. ¿Cuál más? Delimitación. Ahora, partamos de algo muy importante. El problema se clasifica en planteamiento del problema. ¿Ok? Que me permite a mí plantear la estructura del problema. Luego viene la formulación del problema. ¿Ok? Y luego viene simple y llanamente la sistematización del problema. La delimitación, por lo general, yo no lo caracterizo como una estructura del problema, puesto que la delimitación es de la investigación, no del problema, porque si no yo tendría que delimitar el problema en su lugar de estudio, en sus dimensiones y en su estructura. Así que nos vamos a quedar con 3: planteamiento del problema, formulación del problema y sistematización del problema. Las 3 suenan similares, pero tienen una característica básica muy sencilla para nosotros poderlas comprender. Primero, ¿qué es un planteamiento del problema? ¿Quién me puede decir lo que es un planteamiento del problema? ¿Qué es plantear el problema? ¿Mande? Es exponerlo. ¿Qué más? ¿Qué más es el planteamiento del problema? Muy aparte de exponerlo, ¿qué más es? Antecedentes. Ok, no podemos en el planteamiento del problema analizar si existe una problemática. Eso es la antesala del estudio. Si usted plantea un problema es porque existe. ¿Ok? Entonces, ante eso usted lo que realizó fue una investigación previa para conocer la problemática. Pero eso es muy aparte, no lo vamos a mencionar porque si no nos confundimos. Nosotros estamos hablando solamente de la estructura de una investigación. ¿Ok? Entonces, el planteamiento del problema, como el nombre de su epígrafe lo indica, nosotros planteamos el problema de investigación. ¿Y cómo planteamos ese problema de investigación? Nosotros lo que hacemos es esquematizar toda la estructura del problema. Eso quiere decir que yo empiezo a redactar de lo general a lo específico de mi problema. Como por ejemplo, si yo estoy hablando que mi problema es el ausentismo académico por parte de los estudiantes de la carrera de comunicación social al proceso de titulación, ¿verdad? Mi problema sería definir por qué los estudiantes, ¿verdad?, deciden irse por el examen complexivo y no por un proceso de investigación que ya se ha realizado en 7º y en 8º semestre bajo un trabajo de investigación. Es decir, usted en 7º y en 8º debería tener armado hasta su capítulo 3, sin la ejecución o estructura de la parte de recolección de datos, que eso ya lo aplica con su tutor cuando se encuentre. Entonces ahí hay un problema, que es lo primero que yo planteo en mi problema. ¿Cuántos estudiantes? ¿Dónde se da la situación? ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿En qué periodo se lo realiza? Yo tengo que explicar absolutamente todo y por eso se llama planteamiento del problema.
yo planteo todas las circunstancias que abarcan o estructuran mi problema, ¿verdad? Un ejemplo mucho más sencillo para poderlo comprender. Usted se va a divorciar de su pareja, ¿ok? Entonces cuando llega ante el juez le dice, dígame por qué se quiere divorciar. Y usted le dice, porque no lo soporto, porque estoy harto de él. Entonces, ¿qué es lo que le dice el juez a usted? A ver, plantéeme su problema. Mire, hay problemas maritales, hay problemas familiares, hay violencia, realmente llevo 8 años de matrimonio, no me llevo con él, no puedo socializar. Usted plantea todos los elementos, de lo más general a lo más específico. Entonces, eso es plantear un problema. Usted coloca todos los elementos. Mi problema tiene una ubicación, mi problema tiene un objeto de estudio, mi problema tiene una delimitación, incluso mi problema tiene un tiempo y tiene un lugar. Si usted lo va a realizar de tal mes a tal mes, si mi problema pasó ya y yo lo quiero analizar, como por ejemplo, si yo quisiera analizar cómo fueron los formatos de campañas digitales en los procesos anteriores o en los comicios electorales anteriores, yo tengo que delimitar en qué fecha se presentó mi problema y cuáles eran los objetos de estudio. Por eso se llama planteamiento del problema. Yo lo que hago es describir todos los elementos de lo más general a lo más específico. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento en el planteamiento del problema? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué seguía el planteamiento del problema? ¿Ok? Formulación del problema. La formulación del problema, yo siempre lo resumo de una manera muy sencilla. Si usted ya en el planteamiento del problema caracterizó, esquematizó, delimitó, explicó cuál es el objeto y la situación del problema, ahora lo que yo hago es tomar todos esos elementos y a través de una sola pregunta, de la formulación de una pregunta, explico yo ese problema. ¿Ok? Por ejemplo, retomando el caso del ausentismo de los estudiantes de la carrera de comunicación social hacia un proceso de titulación marcial de un examen complexivo, mi formulación del problema podría ser: ¿cuáles son los aspectos, verdad, que inclinan o que en este caso inciden en que los estudiantes de la carrera de comunicación social opten por un proceso complexivo, más no por un ejercicio de titulación de investigación? Mi formulación del problema, todo lo que yo delimité, lo estructuro a través de una sola pregunta, una sola formulación. ¿Ok? Elementos que no deben ir en la formulación del problema: la falta, la ausencia, ¿ok? Lo negativo, lo positivo. Cuando usted coloca en una investigación la ausencia de conocimiento, estamos diciendo que hay una ausencia, ¿para qué va a investigar? La falta de ideas, si ya hay una falta de ideas, ¿para qué usted va a investigar si ya me acabo de responder la investigación? Entonces, elementos que nunca van son elementos o rasgos que ya están delimitados. ¿Ok? Es cuando usted me dice a mí, el analfabetismo que existe en el sector norte. Si ya hay analfabetismo, ¿para qué vas a investigar? No necesito investigar. Es diferente que tú me digas cómo incide el analfabetismo en los procesos de crianza entre familias monoparentales en el sector norte de Guayaquil. Pero es que tú no vas a analizar el analfabetismo, tú vas a analizar cómo incide en los procesos de crianza. Pero si tú me dices la falta de sentimientos que tuvo ella mientras me escribía y me decía que me amaba, ¿qué vas a investigar si ya sabes que no te ama? Lo mismo pasa acá. En una investigación, si ya usted pone no existe ausencia o falta, no necesito investigar. Y lo mismo pasa en el planteamiento del problema y la formulación. Mi formulación no tiene que hablar de una falta, sino de qué es lo que yo quiero investigar. ¿Ok? Entonces, ante esto, planteamiento es la descripción y la esquematización de todo el problema, de lo general a lo específico. La formulación del problema es que yo acoja todos esos elementos y a través de una sola pregunta
algo que es muy sencillo para nosotros, ¿no? Hemos estudiado 8 y 9 semestres, algunos tienen 12 y 15 semestres, otros tienen 8 años, casi como que hubieran hecho una maestría para esta carrera. Entonces, qué sencillo puede ser formular una pregunta de todo el problema que yo acabo de plantear. ¿Quedó claro lo de la formulación del problema? ¿O hay alguna duda? ¿No? Luego de la formulación del problema, ¿qué es lo que viene? Sistematización del problema. Y todo el mundo se pregunta cuál es la diferencia entre la formulación del problema y la sistematización. Sencillo. Mi formulación del problema me plantea a mí lo que quiero investigar y lo que he presentado en el planteamiento, ¿verdad? La sistematización lo que va a hacer es formular subpreguntas que se desprenden del planteamiento del problema. Un ejemplo. Usted está en el centro, su novia le dice a usted, ya no quiero nada contigo, terminamos. Le dijo a través de un solo hecho que se acabó la relación. Y usted tiene preguntas, ¿por qué me dejó? Éramos felices, llevamos 4 años, ya no me quiere, pensaba casarme. Todas esas subpreguntas de ese problema se derivan. Bueno, eso nunca me ha pasado a mí, pero yo me imagino que me ha pasado a mí, ¿no? Entonces, se derivan. Caigamos en la formulación del problema del ejemplo que hemos traído a cotación desde el inicio, el ausentismo que existe, o la inclinación, para no utilizar la ausencia de, ¿ok? La inclinación que existe. ¿Cuáles podrían ser las subpreguntas de aquello? ¿Cuál es el tiempo de duración de capacitación del examen complexivo versus al proyecto de investigación? Esa es una de las subpreguntas que yo puedo formular en la sistematización. Estoy desprendiendo de mi problema. Otra subpregunta podría ser, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que acceden a un complexivo y cuál es el porcentaje de estudiantes que acceden a un proyecto de investigación? Como ustedes se dan cuenta, la sistematización no es nada más que subpreguntas de mi problema, que yo no lo puedo plantear todo en la formulación y que lo puedo desprender en la sistematización. Son subpreguntas. Otra subpregunta podría ser, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que aprueban el complexivo versus el porcentaje de estudiantes que aprueban el proyecto de investigación o de tesis? Es una subpregunta que yo desprendo de mi problema. ¿Okay? ¿Cuáles son los periodos académicos o de qué periodos académicos con mayor reincidencia son los estudiantes que toman el examen complexivo y cuáles son los que toman el proyecto de investigación? Si se dan cuenta, son problemas que se describen de mi formulación, son solo subpreguntas que yo contesto. Eso es la sistematización del problema. Sistematizar es una operación y al ser una operación lo que yo hago es conciliar las preguntas principales que se pueden desprender de mi formulación del problema. Son subpreguntas del problema, nada más, que se encuentran en un orden y que me permiten a mí, dentro de la investigación, contestarlas más adelante. Me imagino que algunos de ustedes quedaron confundidos con esto. ¿Sí? Si alguno no entendió, dígame qué es lo que no entendió y yo con mucho gusto le doy otro ejemplo. Aprovechenme que solamente estoy por 1 hora prestada. ¿Quedó claro lo de la sistematización? Sí, ok. Retomo el ejemplo anterior de cuando usted se va a divorciar y llega al juez. Usted ya le planteó su problema y le formuló su problema al juez y el juez empieza a hacer la sistematización del problema. Pero, ¿con quién se van a quedar los hijos? También le va a decir usted, ¿usted quiere la casa, quiere el carro o quiere quedarse con los edificios? Luego le vuelve a consultar a usted, ¿está segura de que se quiere divorciar? Sistematiza el problema, ¿ok? Le crea subpreguntas para que usted sepa que ese problema de investigación es correcto. Lo mismo pasa acá, usted sistematiza su problema. Y luego de la sistematización del problema, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? Ya termina la sistematización, terminamos con los elementos del problema. Perfecto. ¿Qué viene después de la sistematización?
Eso está lejísimo. La hipótesis. Vienen los objetivos de la investigación. La investigación tiene dos tipos de objetivos: el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ok? Eso es mucho más sencillo, ¿no? El objetivo general lo que hace es indicarnos qué vamos a hacer en la investigación. Y yo siempre tengo un truco para poder aplicar eso que lo llamo la triangulación, que algún día lo voy a patentar, espero patentarlo. Para usted formular su objetivo general, lo que hace es copiar su título, lo lleva al epígrafe de objetivo general y le cambia la primera acción por lo que usted quiere hacer: analizar, delimitar, con cualquier verbo de los objetivos generales. Y ahí está su objetivo general. ¿Por qué? Porque el objetivo no es nada más que un enunciado que le permite a usted indicar qué es lo que va a hacer. Y en su título usted enuncia su investigación. Lo que tiene que hacer es cambiar el verbo. Si yo tengo en mi verbo del título análisis, ¿cuál va a ser el del objetivo? Analizar. Lo único que yo tengo que hacer es ¿qué cosa? Proyectar mi verbo en infinitivo, nada más. Eso es todo. ¿Ok? No pasa nada, a menos que usted quiera hacer otro elemento. Y ahí viene el problema más grande. Siempre usted tiene que ver que su título, su formulación del problema y su objetivo general, los tres hablan el mismo idioma. ¿Ok? Entonces usted me dice, mira, mi título tiene esto, mi formulación del problema es similar a mi título y mi objetivo general. Los tres están hablando el mismo idioma. ¿Por qué les indico esto? Porque el problema más grande en investigación es que usted dice en su título que va a hacer un análisis de la comunicación interpersonal entre las parejas de 18 a 26 años. Su formulación del problema dice: ¿cuáles son las causas que permiten la separación entre los jóvenes de 18 a 26 años cuando tienen una ruptura amorosa en el cine? Está hablando otro idioma. Y luego va el objetivo general, donde usted quiere analizar por qué los hombres no comprenden a las mujeres en los procesos de ruptura. Estamos hablando tres idiomas diferentes. Por eso lo que usted tiene que hacer es que lo que tiene planteado en su título lo plantea en su formulación del problema como una pregunta o como una interrogante, y llevo esa misma estructura al objeto general o al objetivo general y le cambio el verbo por un verbo en infinitivo, y ahí está la respuesta de los tres elementos. Eso se llama triangulación. Que usted vea que los tres ítems o tres epígrafes estén hablando de lo mismo. Entonces mi objetivo general lo que me dice es ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y dónde está planteado eso? En el título. Solamente que está planteado con un verbo actual. Le cambio el verbo y está mi objetivo general. Es el planteamiento general de toda la investigación. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y dónde lo va a hacer? Y cuando empezamos esta charla, yo les indicaba a ustedes, ¿dónde encuentro eso? En el título. Cuando formulo el título de investigación, ¿qué tiene que tener? Las preguntas. Entonces, ¿por qué yo voy a recrear otras preguntas que ya están simple y llanamente impresas en la parte superior? Lo único que hago es copiarlo y cambiarle la resolución y el direccionamiento. Es decir, mi objetivo general no es nada más que la proyección de mi investigación. Luego viene lo que son los objetivos específicos. ¿Ok? ¿Qué son los objetivos específicos? Los que me van a permitir complementar mi objetivo general. ¿Y de dónde saco mis objetivos específicos? ¿Saben de dónde? De la sistematización del problema. Cojo esas mismas preguntas de la sistematización y les cambio el verbo, y son los objetivos específicos. Eso es todo. Si no se los explicaron así, en otra vida nos encontramos en clases o en maestría, ¿ya? Pero es más fácil así. Si usted ya hizo sus preguntas del problema, ¿para qué voy a plantear otras si ya las tengo delimitadas? Lo que hago es simple y llanamente cambiarles el verbo y las coloco como objetivos específicos. Porque, como les comenté hace un momento, la sistematización se debe responder.
y los objetivos específicos también. Entonces, ¿qué son los objetivos específicos? Son pautas que yo tengo o pasos para poder cumplir el objetivo general. Y se acuerdan que cuando estábamos hablando de las preguntas de la sistematización, yo les dije cuál es el porcentaje de estudiantes que se inclinan más por complexivo o por titulación. Eso puede ser un objetivo específico. Y lo único que hago es cambiarle el verbo y digo, determinar el porcentaje de inclinación académica hacia los dos ejercicios de titulación. Y ya está. Eso es un objetivo específico, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es cambiarle el verbo y por ahí una que otra palabrita para que no se vea tan cruzada con la sistematización. Entonces son los pasos que yo voy a cumplir. Ahora, para caracterizar un poco más los objetivos específicos, son sus verbos. Y ahí es que eso les puede, o deben haber ustedes también observado en clases y en la capacitación que les dieron anteriormente. Cuando usted arma sus objetivos específicos, los arma en orden. ¿Ok? Voy a identificar, voy a determinar, nunca vamos a implementar ni nada de eso, porque realmente eso no es un objetivo específico, sino es un objetivo general. Yo les recomiendo que ustedes se metan en Google y vean verbos para objetivos específicos, verbos para objetivos generales, ¿no? Determinar, diseñar, implementar son objetivos generales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago en los objetivos específicos? Ordenarlos. Primero, analizo o identifico. ¿Qué primero se hace? Analizo o identifico. Identifico. Luego que identifico, analizo. Entonces, ¿cuál es el problema o la causa principal de que los errores se presenten en los objetivos específicos? Es el desorden que usted presenta en la redacción. Usted dice, voy a determinar, luego que determino, voy a analizar, y luego que analizo, luego implemento, y luego que implemento, identifico. No, todo tiene que estar en orden. O sea, primero tengo que identificar, luego tengo que analizar, luego tengo que delimitar. Entonces, otra de las características que podemos tener en los objetivos específicos es que se encuentren en orden los verbos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Sí les ha quedado claro? Ok. Luego de eso vienen las variables. No, la hipótesis. Según el orden de nuestra universidad, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Es una posible? Es un supuesto, ¿ok? Hay dos tipos de hipótesis. Hay personas que las plantean en forma de pregunta o también se la puede implementar la hipótesis de carácter propositivo. Como por ejemplo, mi hipótesis puede ser que el porcentaje de estudiantes que asistieron a los módulos de formación para el examen complexivo tendrán mayores posibilidades de aprobación en el examen o en la disertación del mismo. Esa es mi hipótesis. Una hipótesis es un supuesto, ¿ok? Las hipótesis se pueden comprobar, como también no se pueden comprobar. Eso va a depender mucho de la estructura de la investigación, ¿verdad? Hay hipótesis de carácter de trabajo, por porcentaje o por cifra, pero como estamos en ciencias sociales, la más común pues es la hipótesis propositiva, donde usted puede decir, por ejemplo, si se definen los parámetros principales de la formación de los estudiantes en los cursos de capacitación del examen complexivo, existirá un mayor porcentaje de aprobación de quienes socializaron los contenidos y vinieron a las 10 de la mañana para escuchar el taller. Eso es una hipótesis. Hipotéticamente yo estoy indicando algo. Se la puede comprobar como no se la puede comprobar. ¿Cuántas líneas debería tener una hipótesis? Yo por lo general considero que la hipótesis debe tener máximo 5 líneas. ¿Ok? Esas personas que arman hipótesis de 3, 4, 6 párrafos no están haciendo una hipótesis sino una carta. Una hipótesis solamente tiene 5 líneas, es un planteamiento, nada más. Y luego de la hipótesis viene la idea de defender, que eso también les debieron haber explicado. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre idea, defender e hipótesis?
les explicaron mi idea de defender? Dejémoslo así entonces. ¿Okay? La única diferencia es que la hipótesis es un planteamiento propositivo y la idea de defender es un planteamiento donde usted asevera y asegura que lo que está indicando se va a cumplir. En la hipótesis usted dice, puede que sí, como puede que no. Pero en la idea de defender es un planteamiento que usted coloca y dice que se va a cumplir. Por lo general, las ideas de defender se colocan cuando usted tiene un plan de comunicación, ¿verdad? Y dice que va a mejorar los procesos dentro de la empresa. Es una idea de defender más que una hipótesis. Porque si usted está vendiendo algo, no lo puede vender como una hipótesis, sino como una idea de defender. ¿Ok? Luego de la idea de la hipótesis, ¿sí? ¿Ya quedó claro lo de la hipótesis? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, luego de la hipótesis vienen las variables, ¿verdad? Variable independiente y variable dependiente. ¿De dónde salen las variables? Usted regresa a la parte superior de su estudio y las variables salen del título. Mientras la variable es el valor de causa, en el caso de la independiente, es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Ok? Entonces, cuando yo reviso mi título, yo voy a decir, mi variable independiente, causa, estrategias de comunicación, mi variable dependiente, para mejorar la imagen corporativa de la Universidad de Guayaquil. ¿Se acabó? Causa y efecto. Variable independiente, la que no depende de nadie. Variable dependiente, la que depende de otra para poder estructurar. Yo no puedo mejorar la imagen de la universidad si no planteo estrategias. Simple y llanamente, causa y efecto. Si usted tiene un título bien estructurado en la investigación, las variables van a estar presentes en la misma. ¿Cómo sabe usted que una investigación es correcta? Cuando puede usted tranquilamente sacar del título de investigación las variables independientes y las variables dependientes. ¿Eso es todo? ¿O lo habían visto de otra forma? ¿Sí? Independiente y dependiente. Nada más. Bueno, luego de eso viene la delimitación. Y la delimitación está compuesta por la zona geográfica, si lo va a hacer en Guayaquil, si lo va a hacer en Cuenca, en Esmeraldas, en Ambato, ¿ok? El periodo de donde usted comienza, si va a ser en el proceso 2018, si va a ser de carácter longitudinal, de tal mes a tal mes, de septiembre a diciembre, ¿ok? Otro elemento también es el área, si va a ser de comunicación, si va a ser de relaciones públicas, si va a ser de lobbying, si va a ser de periodismo, si va a ser de redacción. Ese es el área que usted coloca ahí, ¿ok? Incluso el lugar donde usted quiere aplicar la investigación, si va a ser en una parroquia, si va a ser en un sector, de forma específica, porque pueden poner, por ejemplo, Guayaquil, pero Guayaquil es tan grande, ¿no? Norte, sur, suroeste, entonces usted dice, norte de Guayaquil, parroquia tal, eso es la delimitación. Una descripción de dónde voy a hacer mi estudio, de dónde hasta dónde, nada más. Eso es todo. ¿Alguna duda hasta el momento que yo terminé el capítulo 1? Los otros dos son rápidos. Luego que viene el capítulo 1, me ibas a hacer una pregunta, ¿no? Dime, por favor. ¿Puedo repetir? Claro. Las variables de investigación son dos, dependiente e independiente, ¿verdad? En este caso, ¿dónde encuentras tú tus variables de investigación? En el título de la investigación. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Entonces, cuando nosotros empezamos esta charla, yo les decía que en el título de la investigación usted explica qué va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, dónde lo va a hacer. Entonces, por ende, ese qué voy a hacer es la causa, ¿verdad? Y para qué lo voy a hacer es el efecto. Quiere decir que todo se encuentra en el título de la investigación. ¿Ok? Entonces, luego de esto, viene el maravilloso marco teórico. ¿Ok? Y el marco teórico se divide siempre, bueno, dependiendo de las universidades, se divide en dos. Yo lo divido en tres. ¿Ok? Primero es los aspectos teóricos
o los antecedentes de la investigación en función de marco. Luego viene el marco teórico y luego viene el marco referencial. Esos son los tres, ¿no? Así. Antecedentes de la investigación o antecedentes teóricos, luego viene el marco teórico y luego viene el marco referencial. ¿Mande? Primero hablemos del teórico. El legal es un subepígrafe, no es un marco, no es un capítulo. ¿Ok? Por eso estamos hablando primero de la estructura del teórico. El marco legal y luego el glosario, que algunos también lo saben mezclar, no es nada más que un subepígrafe, que es el último que se utiliza. ¿Ya? Entonces, vamos primero por los antecedentes. ¿Qué va en el marco teórico? En el marco teórico, en los antecedentes conceptuales, nosotros tenemos todos aquellos trabajos, ¿verdad?, que tengan una similitud con el nuestro. Nosotros hacemos una observación de esos trabajos, en qué se enfocaron, ¿verdad? Luego de esto, tengo yo mi marco conceptual, que es donde van todos los conceptos y teorías de autores en referencia de escuelas, teorías de comunicación, enfoques de comunicación. Ahí va todo lo que es en ese marco. Ok, yo pongo todo, tan. Y luego viene el marco referencial. Dígame, mi estimado. Y así, por supuesto, en los antecedentes investigativos, yo lo que coloco es trabajos que estuvieran enfocados, como el mío, ¿verdad?, cuáles fueron sus propuestas, idealización, todo, que fueron similares al mío, el aporte que ellos tuvieron. Y luego tengo mi marco conceptual, que es donde yo coloco las teorías, los autores, las líneas de investigación de comunicación, todo lo que se enfoque a mi tema, ¿no? Por ejemplo, si mi tema habla acerca de comunicación organizacional, ahí yo voy a definir cuáles son los principales conceptos de comunicación organizacional, basándome todo en mi variable independiente y dependiente, claro está, ¿no? Comunicación organizacional, comunicación corporativa, autores que hablan de esto. Y es en ese marco donde se aplica el estado del arte, que alguna vez le deben haber usted mencionado, que no es nada más que yo ya planteé todas las teorías, los autores, los conceptos, todo, y como autor digo que voy a acogerme a tal teoría y a tal propuesta del autor dentro de mi investigación. ¿Ok? Y luego viene mi marco referencial, que no es nada más que los subepígrafes que yo redacto en función de mi trabajo. Como estoy hablando de comunicación organizacional y estoy hablando de universidades, puedo hablar yo en ese marco referencial cómo se aplica la comunicación organizacional en institutos educativos de educación superior, cuál es la estructura que tiene la comunicación organizacional en los sistemas de educación, cómo se la plantea, cómo se la delimita, cómo se la enfoca. Esa es la gran diferencia. Mientras en el primero coloco todos los antecedentes de otras investigaciones, en el segundo coloco todas las teorías y enfoques de autores que hablen de mi trabajo, en el tercero, que es el referencial, yo ya empiezo a desglosar todo mi trabajo en función, simple y llanamente, de mi tema y de la línea que yo ya escogí. Y ahí sí viene el marco legal. ¿Qué es el marco legal? Todo el sustento que usted acoja del aspecto de derecho judicial en su tema. Y se lo realiza por orden, porque hay gente que pone ley orgánica de comunicación y luego pone constitución. No, primero viene la constitución. Usted pone la constitución, puede poner los capítulos o los artículos que usted necesite, no de forma innecesaria e indiscriminada, y luego coloca simple y llanamente la ley orgánica de comunicación y lo que usted necesite en orden. Nada más, eso es todo. Dígame. Por supuesto, hermano. Después del marco referencial. Como, lo que pasa es que, a ver, lo que yo no quería es que ustedes se confundan, porque algunos ven el marco legal como otro capítulo. No, viene como un subepígrafe, como los demás. No es un capítulo, netamente es un subepígrafe que se da en la investigación. Entonces usted lo coloca en orden. Constitución,
luego de la Constitución viene el Código de la Niñez, o que usted quiere utilizar, y luego viene la Ley Orgánica de Comunicación para cierre de nuestro trabajo. ¿Ok? Luego que ya tengo todos esos elementos, ¿hay alguna pregunta hasta el momento con lo del marco teórico? Creo que es el más sencillo de todos, pero el que más se demora, ¿no? Luego que yo ya tengo todo mi marco teórico, es necesario mencionar que ese marco debe tener referencias y citas en APA, que es la 6ª edición, ¿no? Los citados diferentes que se presentan, las reglas en más de 40 palabras, menos de 40 palabras, cita de autor, cita de referencia, parafraseo y todo ese tipo de elementos. Luego viene el marco metodológico. En este caso es el capítulo 3, que es el marco metodológico. ¿Qué es el marco metodológico? No es nada más que una descripción que usted tiene de la metodología de su trabajo. ¿Y cómo se lo divide? Se lo divide en 3. Yo lo divido en 3 para que sea más fácil. Nivel de investigación, diseño de investigación, enfoque de investigación y métodos de investigación. Bueno, el cuarto, porque el enfoque a veces no lo ven aquí como un subepígrafe. Nivel, diseño, enfoque y métodos. Es la forma más fácil de poderlo delimitar. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos elementos? Sencillo. Un nivel de investigación no es nada más que la profundidad con la que usted va a abarcar su tema. Ese es el nivel de investigación. Si va a ser de carácter exploratorio, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son los niveles de investigación? Solo debieron haber visto. Observación es un método. Es el primer método que uno puede aplicar dentro de una investigación. El nivel es el grado de profundidad. Entonces, mi investigación puede ser, por ejemplo, de carácter exploratoria. Eso significa que no hay ningún vestigio de la investigación y tengo que empezar desde cero. Puede ser de campo, porque yo voy a ir al lugar donde ocurre la situación o el efecto del estudio, ¿verdad? ¿Qué más puede ser? También puede ser en ciertos casos longitudinal, porque se da en una fecha específica o en un proceso o un lapso de tiempo específico. Hay varios otros niveles de investigación que debieron ustedes también observar, pero el nivel de investigación no es nada más que la profundidad con la que usted va a realizar su estudio. Y luego del nivel viene el diseño de investigación. ¿Qué vendría a ser el diseño de investigación? ¿Qué vendría a ser el diseño de investigación? Priscila, no te duermas. ¿Qué vendría a ser un diseño de investigación? Si el nivel es el grado de profundidad, ¿el diseño qué es? Es la estrategia que yo voy a utilizar para poder realizar mi estudio en el nivel que he escogido. Si yo voy a decir que mi nivel es de carácter exploratorio, el diseño que yo puedo utilizar puede ser de diversas maneras. ¿Qué tipos de diseño de investigación conocieron ustedes? Diseños, ni uno. ¿No se los explicaron así? Así era más fácil. Nivel, diseño, métodos, enfoque. Yo lo explico así. Y creo que está más comprensible porque va en el orden, ¿no? ¿Cuál vendría a ser un diseño de investigación? ¿Se acuerdan aunque sea de los métodos de investigación? ¿Cuáles métodos se acuerdan? Esos son enfoques. Inductivo, deductivo, ¿qué más? Analítico, sintético, ¿qué más? Histórico, ok. Algunos de esos son diseños de investigación.
si va a ser analítico, si va a ser sintético, si va a ser inductivo, si va a ser deductivo. Son diseños de investigación y en algunos casos también son métodos de investigación, ¿no? Pero son diseños, ¿ok? Esto me permite saber qué estrategia voy a utilizar yo en mi nivel de investigación. Entonces, el nivel es el grado de profundidad. El diseño es la estrategia que va a utilizar el investigador para poder realizar su tema. Luego viene el enfoque de la investigación, que ahí sí entran, que son dos: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cuantitativo de cantidad, cualitativo de cualidad. No. Cuantitativo significa que nuestra investigación va a tener análisis numérico. Significa que va a ser una investigación donde van a existir análisis con porcentajes. ¿Ok? Y si hablamos de un enfoque cualitativo, significa que nuestra investigación no va a estar sustentada en cifras, sino en procesos de socialización dentro del área de ciencias sociales, es decir, entrevistas, focus group. Vamos a ir al lado apelativo y a la implementación de inferir determinados contenidos simple y llanamente por herramientas cualitativas. ¿Ok? Ahora hay un problema muy grande. Todo el mundo piensa que porque tiene encuestas, su investigación es de enfoque cuantitativo. Erróneo. Tú puedes aplicar 1000 encuestas y tu enfoque no es cuantitativo. Eso significa que tú utilizaste una técnica o una herramienta de carácter cuantitativo para tu investigación. Pero eso no significa que tu investigación es de enfoque cuantitativo. ¿Saben cuándo es de enfoque cuantitativo? Cuando usted utiliza esas herramientas y obtiene un resultado de investigación que ninguna otra investigación tiene y que usted lo aporta a la sociedad. Y lo hizo a través de una herramienta cuantitativa, como por ejemplo, yo hago una investigación y dentro de mi investigación arrojo que el 28% de estudiantes dentro del proceso lectivo, académico, 2014 al 2018, seleccionaron el examen complexivo dentro de la carrera de Comunicación Social y de la Universidad de Guayaquil, destacando que es un porcentaje mínimo al de otros procesos académicos anteriores. Eso me permitiría decir que mi enfoque fue cualitativo, dio un valor por porcentaje, no porque utilicé una herramienta. Entonces, yo lo que he dado en este caso es un aporte y un análisis desde la estadística, desde el valor numérico. Pero si yo colocara dentro de mis resultados que simple y llanamente mi aporte es que se fueron por los de examen los que creían que la tesis era difícil o los que no les gustaba redactar la tesis, eso sería cualitativo. Esa es la única diferencia. Ahí yo puedo decir que mi investigación es de enfoque cualitativo o cuantitativo. Lo más elemental es que ninguna investigación puede ser pura, es decir, mi investigación solamente es cuantitativa, negado. Mi investigación solamente es cualitativa, negado. La mayoría de las investigaciones son mixtas o duales, es decir, cuanti cualitativo o cuantitativo. Mixto, simple y llanamente significa que usted tiene herramientas tanto cuanti como cualitativos. Eso es todo. Profesor, ¿y los que hacen una investigación de economía? Mixta, porque tienen que hacer una entrevista y tienen que hacer una validación de expertos y tienen que hacer un análisis del resultado que tienen de las entrevistas, a menos que el entrevistador diga solamente valores numéricos y series, no se puede. Entonces la investigación es de carácter cuantitativo o mixta o dual. Cuando usted haga su maestría, que ahí no hay examen complexivo, no en todas las universidades, tendrá que hacer un proyecto de tesis y usted va a tener que hacer la validación de expertos. Se los digo porque yo soy director de una maestría en otra universidad, entonces esa herramienta es una que no se utiliza mucho. Entonces usted en el proceso de investigación de su maestría, en su trabajo final, tiene que hacer validación con expertos. Predomina el valor cualitativo, pero aún así hacemos tabulaciones y por ahí asoma el aspecto cuantitativo. ¿Preguntas en nivel, diseño y enfoque? ¿No? Ok, repasamos
de que el nivel es el grado de profundidad de la investigación, el diseño es la estrategia que voy a utilizar para que, en este caso, el investigador va a utilizar para poder aplicar su investigación. El enfoque puede ser de carácter cuantitativo o cualitativo, o en este caso, mixto o dual, ¿no? Que utiliza tanto herramientas cuantitativas como cualitativas, y luego vienen los métodos de investigación. ¿Cuáles son los métodos que usted utiliza para poder realizar su investigación? Entonces usted puede decir que tiene el método de la observación, como mencionó su compañera, que es el primer método que se utiliza en una investigación, la observación, directa o indirecta. ¿Ok? ¿Qué métodos más tenemos? El inductivo, el deductivo, ¿ok? ¿Cuál más? El analítico sintético, la validación por aspectos de variables, hay varios, ¿ok? Pero lo importante es que usted reconozca de que el nivel es la profundidad, el diseño es la estrategia y el método son las herramientas que usted utiliza para poder completar la investigación. Esos son los métodos, son las herramientas que va a utilizar. Va a constituir su objeto de estudio, lo va a caracterizar de lo general a lo específico, se va a escribir así. Y luego de eso viene la selección del universo y la población. ¿Cuál es la diferencia entre universo y población? El universo es un todo, ¿okay? ¿Y la población? Ok, esa se la muestra. Hay una gran diferencia entre universo, población y muestra. Entonces, el universo, como dice su compañera, es un todo. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi universo puede estar ubicado en lo que es el contexto de mi país, Ecuador. ¿Ok? Luego voy a mi población. Mi población va a estar delimitada en un tipo de parroquia. Vamos a decir que queremos escoger la Carbo Concepción, que va desde antes del Parque Centenario, recorre toda la avenida 9 de Octubre y Malecón, llega exactamente hasta el reloj del Malecón, es la parroquia Carbo Concepción. Entonces, me dice que yo tengo unos 6.000 habitantes, es un ejemplo. Entonces yo tengo que empezar a filtrar para saber qué necesito. ¿Necesito hombres y mujeres? ¿O solamente hombres o solamente mujeres? ¿Y de qué edad a qué edad voy a utilizar para mi filtro? Entonces aplico una muestra. Y todo va a depender del tipo de técnica que yo utilice para la selección de la muestra. ¿Va a ser de carácter aleatorio simple o compuesto? ¿Cuál es la diferencia entre la selección de una población aleatoria simple o compuesta? ¿Cuál es? Diferencia entre simple y compuesto. Por ejemplo, yo pongo aquí esto simple. Cualquiera de ustedes son simples. No por la falta de risa, sino porque están todos conglomerados aquí y no tengo un rango específico. Si es compuesto, diría yo, necesito hombres y mujeres de 23 años hasta 42 que tengan un nivel educativo del tercer nivel y que lean diario El Universo. Es compuesto, tengo determinadas características que me permiten la selección ¿de qué cosa? De mi muestra final. Pero para yo conseguir esa muestra, muy aparte que ya la he caracterizado, ¿verdad? No es como que usted sale a la calle a conseguir una entrevista y al que ve le pone el micrófono. No, tengo unos rasgos específicos que me permiten a mí hacer la selección. Empiezo a aplicar mi muestra, que puede ser de carácter finito o infinito. ¿Cuál es la diferencia entre finito e infinito? Finito es menos de 100.000 personas. Infinito mayor a 100.000 personas. Eso es todo. ¿Cómo hago la ecuación? Realmente yo nunca fui bueno en matemáticas. Realmente me quedé 2 veces supletorio en matemáticas en el colegio. Pero cuando usted ya conoce la caracterización entre una población finita e infinita, usted lo que hace es escoger el tipo de muestra, o en este caso el tipo de ecuación. Actualmente existen muchas calculadoras online o digital que le permiten a usted tener la muestra. Tampoco es que le van a tomar en el examen la muestra específica finita que es
igual a 2 por y menos x elevado al cuadrado menos la población y el número de selección del universo. Absolutamente que no. Finito e infinito. Finita, menos de 100.000 personas. Infinita, más de 100.000 personas. Entonces, cuando usted necesite para más adelante ver eso, como ya sabe que es infinito, usted pone calculadora de población finita para público y le sale. Hay muchas de esas realmente. Y el único que entra usted es a definir 3 elementos muy importantes, que es el porcentaje de error, que por lo general está entre el 5 y el 10%, y luego también tiene de confianza. Si usted tiene un porcentaje de error del 5%, su nivel de confianza debería ser del 90 al 99%, ¿no? Eso ya lo debieron haber visto ustedes en clase para la selección de la muestra. Pero lo más importante, cuando yo ya tengo mi resultado ahí, eso se denomina ¿qué cosa? Muestra. Bien, universo total, población, lugar. Muestra cuando yo ya he realizado tranquilamente mi fórmula y me limita el grupo de personas a quien yo tengo que encuestar. Entonces, ¿de dónde se selecciona la muestra? Aquí viene el problema más grande. Usted está hablando acerca de los procesos de comunicación que se realizan en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social, bla, 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 y dice, mi muestra la voy a tomar en, ¿cómo se llama este sector? Mapasingue sector 442, de la Villa 36 a la Villa 38. ¿Por qué la toma ahí? Porque yo vivo ahí y está cerca de mí. La muestra nunca se la toma donde usted vive, jamás. Usted toma la muestra donde es el problema. O sea, si yo estoy haciendo un estudio en la universidad, mi muestra va a ser el claustro docente y el claustro discente, es decir, estudiantes y profesores. O sea, mi muestra se la toma aquí. Lo mismo pasa, si usted está haciendo un estudio del diario El Universo, usted dice, yo quiero hacerla donde vivo. ¿Dónde vives? Vivo en el Cristo del Consuelo. ¿Cómo sabes que el público que está ahí es lector del diario El Universo? ¿Cómo sabes? Entonces eso significa que vas a aplicar mal tu toma de muestra. Es diferente que tú lo hagas de forma general y digas, lo voy a aplicar en la parroquia Carbo Concepción. ¿Por qué lo vas a aplicar allá? Porque ahí convergen determinados grupos sociales de trabajo diferentes. Arquitectos, abogados, profesionales, no profesionales. Entonces todo el mundo lee el diario ahí. Entonces tengo una mayor probabilidad que no solamente me tope con abogados, sino también me puedo tocar con arquitectos, con estudiantes, todo el mundo. Pero si tú lo haces solamente aquí, sabes que te vas a topar con gente de comunicación. Entonces siempre hay que ver dónde se aplica la muestra. ¿Qué pasa si usted aplica mal su encuesta o su muestra? Toda la investigación se viene abajo. No sirve. Por eso hay que delimitar mucho dónde aplica su encuesta, y eso se lo pone en delimitación en el capítulo número 1 que estábamos hablando nosotros, ¿no? Culminada esta parte, el análisis de los resultados, ¿verdad? Que no es nada más que ¿cómo podría ser el nombre correcto? La evaluación o las tablas estadísticas que se dan a cada una de las preguntas que usted realizó, ¿verdad? Colocando la tabla y el gráfico y el resultado que se obtiene con un pequeño análisis en la parte inferior, ¿ok? ¿Y cómo se hacen los análisis de las tablas? Según la pregunta número 5, el 88% de personas dijeron que sí y el 12% dijeron que no. Eso no es un análisis estadístico. Usted tiene que decir, a través de la siguiente pregunta se puede observar que existe una inclinación por la herramienta o por ¿qué podría ser? Por el proceso de titulación de examen complexivo por los estudiantes. Solamente un 12%, un valor mínimo dentro de la investigación, ratifica que el resto de estudiantes desea irse por proyecto de investigación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una descripción, inclinando el valor final, no diciendo 12% sí, 88% no. Para eso leo nomás los gráficos. Eso no es un análisis, eso es solamente una lectura de cifras, ¿ok? Luego de eso viene la propuesta. ¿Qué es la propuesta de investigación? ¿Cómo usted va a resolver ese problema? ¿Ok?
¿Ok? ¿Y saben de dónde nace la propuesta? Dime. Sí, capítulo 4. ¿Dónde nace la propuesta? En el último objetivo específico de mi investigación. Ese último objetivo específico usted lo tiene que direccionar para que sea su propuesta. Cosa que donde le dicen a usted, ¿y de dónde sacaste esta propuesta? Lea mi último objetivo específico. Ahí dice que yo quiero determinar las pautas a través de una planificación de comunicación para poder mejorar los procesos de la Universidad de Guayaquil. Y ahí sí, mi propuesta es plan de comunicación para fomentar el desarrollo y comunicación dentro de la FAPSO. ¿De dónde nace la propuesta? Del último objetivo específico de mi investigación. ¿Ok? Y la propuesta, valga la redundancia, tiene la misma estructura que el capítulo 1. Objetivo general, justificación, planteamiento, objetivos específicos y validación. La propuesta tiene lo mismo. Tiene lo mismo. Tiene objetivo general, tiene objetivos específicos, tiene justificación y tiene beneficiarios. Y en salvo caso, dependiendo de su investigación, puede tener también presupuesto. Eso es todo lo que tiene la propuesta. Nada más. ¿Ok? Claro está que si usted hizo un plan de comunicación, tiene que mostrarme el plan en los anexos, pues la descripción, todo. Pero la propuesta lo que va es qué va a hacer, cómo lo va a hacer, quiénes son los beneficiarios, justifique su propuesta. Y luego viene lo que son las conclusiones y recomendaciones. Concluya usted en su investigación. ¿De dónde saco las conclusiones? De las respuestas de los objetivos específicos. Nada más. Ahí yo digo de que el 70% de los estudiantes se fueron por complexivo y el 30% se fueron por titulación. Puedo decir que también mi investigación destacó dentro de las encuestas que muchos desconocían el proceso metodológico del de titulación al de complexivo. Esas son conclusiones, lo que yo concluyo con mi tema. Entonces, luego voy a una recomendación. Por ejemplo, si yo tengo 4 conclusiones, tengo 4 recomendaciones. Y mis recomendaciones, a diferencia de la conclusión, es que yo recomiendo que se sigan realizando este tipo de trabajos, que se puedan implementar instructivos para que los estudiantes puedan conocer, que se realice una socialización a través de las diferentes plataformas y canales para que todo el mundo pueda conocer. Y al final, la bibliografía y anexos. Eso es todo.